Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a repetir rápidamente lo que dije recién porque ahora va a quedar grabado. La charla en cuestión va a estar a cargo de Martín Forciniti, él es doctor en filosofía y sus intereses están en el campo de la filosofía antigua, pero también, también en el campo de la filosofía argentina latinoamericana, que es uno de los espacios de la carrera de filosofía que tiene, o las carreras de filosofía que tiene UNIPE, y él es uno de los encargados de darle forma y proyección a ese espacio. En ese marco es que propone esta actividad, esta charla, cuyo título es La filosofía de la liberación entre la universalidad y la ideología política. Bueno, para no extenderme mucho más, le paso la pelota al compañero y amigo Martín Forciniti. Nos alegra que se hayan sumado, que se hayan enterado a tiempo de que estaba esta propuesta y que les haya interesado. Y sin más preámbulos, Martín, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, y gracias a todos y a todas por conectarse. La verdad que somos un montón, así que trataré de que aprovechemos también las múltiples presencias y que podamos conversar un poco. Antes de arrancar puntualmente con el tema y el título que nos convoca, quería hacer una breve mención a lo que están viendo ahora en pantalla, a la primera diapositiva, que fue una propuesta del gremio docente de la UNIPE, ADUNIPE, del cual formó parte. Fue comenzar las actividades que nos correspondieran de esta semana de UNIPE virtual, con una referencia a la situación que estamos atravesando los docentes y las docentes universitarios y universitarias. Básicamente entiendo que es de público conocimiento, pero señalar que hay una pérdida salarial, como en la gran mayoría de los sectores, muy grande en el caso de la docencia universitaria, incluso entre la docencia universitaria en comparación con otros niveles de la docencia ha recibido muy pocos aumentos. Tenemos una pérdida salarial con respecto a diciembre del 2023 de un 50%. Más allá de que el Ministerio de Capital Humano dice haber transferido fondos para solucionar el conflicto universitario que tuvo como uno de sus ejes la gran marcha universitaria de fines de abril. La verdad es que solo se transfirieron fondos a las universidades para afrontar gastos de funcionamiento, que es un porcentaje muy pequeño del presupuesto universitario, que el 95% se va en salarios docentes y no docentes. Sobre eso no ha habido ningún tipo de actualización y los aumentos que hemos recibido han perdido el porcentaje que les mencionaba, un 50% en relación a lo que ha sido la inflación en este mismo periodo. Así que bueno, muy preocupados, en alerta, con medidas de fuerza. La semana que viene no va a haber un inicio normal de clases en ninguna universidad nacional del país. Se han proyectado desde 24 hasta 5 días seguidos de 24 horas, hasta 5 días seguidos de paro, o sea, toda la semana sin clases, según la universidad y según el gremio, tanto trabajadores docentes como no docentes. Y lo más preocupante, bueno, es que el gobierno niega la situación o envía mensajes confusionistas a través de las redes y a través de los medios, y de hecho no da lugar a una discusión paritaria, a una negociación paritaria efectiva, sino que establece aumentos ínfimos de manera unilateral, aún con el rechazo de todas las federaciones docentes y no docentes. Así que bueno, lamentablemente nos toca estar en las puertas de un nuevo cuatrimestre en una situación sin solución y que por lo que ahora se puede prever no va a tener una mejoría en lo inmediato, así que seguramente se seguirá escalando el conflicto. Así que bueno, queríamos visibilizarlo también por este medio y convocar a todos y a todas a solidarizarse en la medida que puedan y acompañar el reclamo. Desde ya les agradecemos mucho y gracias por escuchar este tramo que no fue para el que se inscribieron, pero bueno, nos parecía importante dedicarle unos minutos a comentarlo. Paso ahora sí a lo que es el tema de la charla, como decía el compañero Ezequiel Pinacchio.
la filosofía de la liberación entre la universalidad y la ideología política. Les cuento rápidamente por qué este tema. La filosofía de la liberación es un tema que yo trabajo específicamente, y creo que vale la pena aclararlo, la filosofía de la liberación tal como se desarrolló en los primeros años de la década del 70 en Argentina, porque por ahí uno lee liberación y como ha tenido una historia más larga que ese periodo y ha quedado muy asociado a la trayectoria filosófica. Oh, perdón, esto no era a propósito. Ahí va. Se escuchó eso, ¿no? Sí. Estaba cerrando un video que se abrió justo. Les decía, cómo ha quedado muy asociada el término, la fórmula, filosofía de liberación a la trayectoria fundamentalmente de Enrique Dussel. Bueno, para aclarar que no, me voy a restringir al periodo de los 70, de principios de los 70, mediados de los 70, para darle sentido y contenido a este título, ¿no? Y a esta fórmula de la filosofía de liberación, y no necesariamente siguiendo únicamente la línea que Dussel siguió desarrollando hasta su reciente fallecimiento. Y en ese sentido me interesaba, entre las distintas aproximaciones, las distintas entradas que se pueden hacer a este tema, pensarlo a partir de estos dos ejes, ¿no? De la universalidad y la ideología política. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que me parece que hay ahí una tensión productiva, interesante para pensar la filosofía de la liberación, que es pensarla desde la perspectiva de una característica que suele ser una característica que todos y todas le reconocemos a la filosofía en tanto tal como quehacer, que es el hecho de la universalidad, de la aspiración a la universalidad, de la pretensión de universalidad, ¿no? De la búsqueda de la universalidad. Y por otro lado, cruzar esta aspiración a la universalidad típica de la filosofía con la asunción de una ideología política, de un posicionamiento político concreto a favor de unos y en contra de otros al interior de un todo social. Me parece que eso es interesante, es característico no solo de la filosofía de la liberación, pero bueno, en general de cualquier disciplina teórica que asume algún tipo de compromiso político, pero bueno, sí tal vez particularmente de la filosofía de la liberación, porque insisto, no sé si necesariamente todas las disciplinas teóricas pretenden la universalidad como la pretende la filosofía, y en el propio nombre, ¿no? de la corriente está esa tensión, ¿no? Por un lado filosofía y por el otro es de la liberación. Entonces, ese de la liberación le da una concreción, una vinculación específica con un proceso político que parecería restarle universalidad, ¿no? Entonces, entre la universalidad de la filosofía y la orientación hacia un proyecto político más concreto, cargado de cierta ideología política, me parece que es una buena manera de acercarse a la particularidad de este fenómeno y analizarlo a la luz de ese cruce. Entonces, rápidamente reconstruyo ni siquiera una muy breve línea de antecedentes en torno a este problema, ¿no? De cómo se lleva la filosofía argentina y latinoamericana, en general, ¿sí? Ya no específicamente la de la liberación, sino en qué medida la filosofía argentina y latinoamericana es universal, ha reclamado un posicionamiento y un estatus de universalidad, y en qué medida esto ha sido un problema, ¿no? Por eso ahí en la diapositiva ven que anoto problema de la universalidad de la filosofía argentina y latinoamericana, que es un problema histórico, es un problema que viene con su acta de nacimiento o con las primeras discusiones en torno a qué es la filosofía argentina latinoamericana. Esa pregunta rápidamente ha venido acompañada de, ¿puede ser universal? ¿Es universal? ¿En qué medida se puede hacer filosofía vernácula, autóctona y auténtica que en algún punto toque elementos de lo nacional y lo regional y al mismo tiempo reclame universalidad, ¿no? Entonces ahí anoto algunos hitos de estas discusiones, el célebre
y ampliamente citado es el de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en su texto de 1842, el que publica en su exilio en Uruguay, Ideas para presidir la confección del curso de filosofía contemporánea. Sí, es el Alberdi que ha abandonado rápidamente cierta concepción positiva del rosismo, ¿no? Y se ha vuelto un opositor ya para el 38, ¿no? Después de la breve experiencia del Salón Literario y demás, y exiliado en Montevideo, tiene toda una serie de escritos en torno a la filosofía argentina y latinoamericana, y bueno, este es uno de los más representativos de ese periodo, en donde, bueno, plantea, entre otras cosas, que no hay algo así como una filosofía universal en ningún lado, sino que siempre las filosofías son nacionales, y que entonces no es necesariamente problemático que exista una filosofía argentina, pero le agrega a su vez un condimento de que, como entiende que la filosofía es algo que se tiene que ocupar de solucionar problemas urgentes para los pueblos, la filosofía argentina tiene que ser a su vez una filosofía política. Entonces ahí en Alberdi ya está toda la problemática que se puede rastrear hasta los años 70 claramente, y que vamos a recorrer en breve. ¿Sí? Está la problemática o la pregunta acerca de, ¿puede ser universal una filosofía que se adjetiva como argentina latinoamericana? Y por otro lado, bueno, ¿en qué medida o cuál es ese condimento que la vuelve argentina latinoamericana, ¿no? Alberdi, la primera pregunta, dice, no puede ser universal, en el sentido de que ninguna filosofía no es, a pesar de que todas las filosofías atienden a una serie de problemas comunes del ser humano. Entonces podríamos leer que hay algún paso hacia la universalidad ahí. ¿Y cuáles son los condimentos que la vuelven local? Bueno, las preocupaciones políticas fundamentalmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización nacional, que en la época no estaba desde ya decidida, lo que tiene que ver, bueno, cuáles son las leyes que deben presidir nuestro destino, y etcétera. Bueno, cuáles son las características del pueblo, también está mencionado el pueblo, como aquello a lo que se tiene que abocar el filósofo para estudiar y para detectar en qué medida corresponde promover tal o cual organización política, cuerpo legal, etcétera, ¿no? Viene en un sentido romántico esa perspectiva de Alberdi. Y bueno, en último término, tenemos pueblo, tenemos pregunta por la universalidad, tenemos afirmación de la posibilidad de una filosofía autóctona, tenemos vínculo directo con la política, toda una serie de elementos que van a aparecer muy claramente en la filosofía de la liberación, ¿no? Así que habría que ver ahí también, evaluar la originalidad de esta problemática. Claramente es una problemática que se arrastra ya desde la época de la organización nacional. Después les menciono tres elementos más, tres casos más. El de Riccieri Frondizi, un filósofo argentino muy importante en lo que se entiende como el proyecto de normalidad filosófica, ¿no? De principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, de desarrollar una disciplina filosófica que esté a la altura de la filosofía que se hace en Europa, que se entiende que es la filosofía. Bueno, Riccieri Frondizi en el 48, un año antes del Congreso Nacional de Filosofía, se pregunta si hay una filosofía iberoamericana y plantea que todavía no la hay, pero que se está cerca de estarlo, de haberla, perdón, y señala que lo que falta, aquello que falta es justamente que la filosofía abandone sus preocupaciones identitarias, sus preocupaciones particularistas, y se pregunte más por lo universal, ¿no? Acá hay otra posición completamente distinta. Hacer filosofía sin más es lo que va a terminar recomendando Riccieri Frondizi, y peleándose un poco con lo que era la vertiente mexicana de la época. Propone que, en todo caso, el intento de hacer filosofías de tinte nacional termina siendo contraproducente para el propio ejercicio filosófico, ¿no? Entonces, esta problemática no solo se desarrolla desde la época de Alberdi, sino que recibe respuestas incluso muy distintas a las que el propio Alberdi formulaba y a las que vamos a ver que aparecen. Y mucho más cercano en el tiempo,
dos textos que se suelen trabajar también como una antesala a la propia filosofía de la liberación son el libro, acá ya no son artículos, sino dos libros, de Augusto Salazar Bondy, Existe una filosofía de nuestra América, un filósofo peruano, y de Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, que en el 69 escribe La filosofía americana como filosofía sin más, y los nombro así en tándem porque es parte de un debate que se da entre ambos, que comienza con estas obras, pero que no se agota en estas obras y que continúa hasta la muerte de Salazar Bondy en el 74. Básicamente el libro de Sea le responde en alguna medida a Salazar Bondy, pero la pregunta es más o menos la misma y sigue teniendo presente esta idea de la universalidad, ¿no? De en qué medida una filosofía que es propia puede aportar o no a la filosofía universal, o puede tocar una verdad universal, o puede decirle algo a aquellos que no forman parte de nuestra región, en este caso, o de nuestros países, ¿no? Bueno, Salazar Bondy va a decir que la filosofía auténtica de nuestra América solo puede existir en tanto se logre un proceso de desalienación, ¿no? En tanto se pueda superar la condición dependiente y subdesarrollada de los pueblos de nuestra América. Y Leopoldo Sea va a decir algo que tal vez es un poco más parecido a lo que decía Rizzini Frondizi en la expresión, por lo menos, ¿no? La filosofía americana como filosofía sin más, vuelve este predicamento de filosofar sin más, pero va a agregar, de todas maneras, que para hacer una auténtica filosofía hay que denunciar las situaciones de alienación, ¿no? Hay que hacer filosofía que justamente vaya en contra o critique todas aquellas situaciones que alienan, que someten, que dominan a los seres humanos. Y esa filosofía, se haga donde se haga, y acá está la diferencia tal vez, va a ser filosofía auténtica, ¿no? Mientras se atienda a esa problemática de la alienación del ser humano, ya va a ser auténtica. Y ahí entonces parece que el rasgo más telúrico se diluye un poco, ¿no? Entonces, estos son más o menos una serie de pronunciamientos relevantes que podemos identificar antes del desarrollo de lo que se conoce como filosofía de la liberación, que es una corriente argentina, que ahora les voy a compartir algunas ideas de los filósofos de la liberación. Voy a tomar fundamentalmente una publicación que es Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, que es una publicación colectiva que se publica en 1974, pero que recoge textos que la mayoría son producidos en el 73, y es, yo creo, la publicación más emblemática, ¿no? La publicación colectiva más emblemática de estos filósofos, que arrastra toda una serie de debates y publicaciones previas que se suelen fechar en el 71 aproximadamente. Bueno, en el año 73, ya con el regreso del peronismo al gobierno y con el regreso de la democracia después de 18 años de dictadura y de proscripción del peronismo, la filosofía de la liberación, en esos años 73-74, los filósofos que formaban parte de esta corriente, bueno, desarrollan una producción bastante nutrida, ocupan cargos importantes en universidades nacionales, fundamentalmente en Cuyo y en Salta, y bueno, son realmente una expresión muy clara de esa época, ¿no? de ese contexto nacional previo a lo que va a ser justamente la antesala de la última dictadura cívico-militar. Entonces, me parece que centrarse en esa publicación es algo metodológicamente adecuado porque nos muestra una pluralidad de voces que vamos a ver que convergen bastante y que retoman este tema todo el tiempo, ¿no? El otro día estaba haciendo un breve rastreo y la palabra universalidad aparece, o palabras derivadas, ¿no? Universal, universalidad, etcétera, aparece 166 veces, si no me equivoco, en este volumen, que está compuesto, es una publicación colectiva, les decía, está compuesto por aproximadamente 12, 13 intervenciones,
Y aparece mucho, ¿no? Es algo que, a diferencia de otras palabras que he buscado en otro momento, es una palabra que está muy presente en todos los artículos, que realmente se nota que es una preocupación y que por lo menos marca, en primer lugar, esto que les decía al comienzo, ¿no? Que la filosofía se piensa siempre en relación a la universalidad, ¿no? Que no es algo que rápidamente o que gratuitamente alguien, por más revolucionario que sea al interior del propio campo, esté en condiciones o interesado en abandonar, ¿no? Filosofía y universalidad es un tándem que, o mejor dicho, la característica universal de la filosofía es una característica que se piensa en general como esencial a la propia práctica filosófica y creo que genera un contrapunto productivo con esta otra parte, ¿no? De la fórmula de la liberación. Entonces, el problema básico, esta contradicción o este contrapunto, mejor dicho, productivo, tiene que ver con el hecho de que estos filósofos consideran que la política tiene que ser la filosofía primera, ¿no? Que ellos van a hacer filosofía y que para hacer filosofía de la liberación tienen que tomar a la política como filosofía prima. Y eso lo dicen en un texto que aparece en esta publicación, que es conocido como el Manifiesto. Entonces entendemos que habla por toda la corriente. Ahí le pongo entre paréntesis a Enrique Dussel, porque es sabido que la mano atrás de la escritura de este manifiesto es la de Dussel, pero insisto, debería tomarse como más o menos representativo de la posición general de este colectivo. Y ahí seleccioné una partecita en donde justamente aborda esto que llamé el problema básico. Fíjense. Estos dos párrafos dice: la filosofía de la liberación sabe que las opciones políticas, pedagógicas, eróticas, previas al pensar son determinantes y por ello les presta atención primero. La ontología abstracta deja así de ser el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía prima, la política como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante alguien otro. Filosofía de la liberación entre nosotros es la única filosofía latinoamericana posible, que es lo mismo que decir que es la única filosofía posible entre nosotros. El pensar filosófico que no tome debida cuenta crítica de sus condicionamientos y que no se juegue históricamente en el esclarecimiento y la liberación del pueblo latinoamericano es ahora, pero lo será mucho más en el futuro, un pensar decadente, superfluo, ideológico, encubridor, innecesario. Bueno, suave el manifiesto. Ahí destaco 2 o 3 cositas en rojo. Básicamente me parece que acá se cifra con bastante claridad, ¿no? Este problema. Si bien no aparece acá la palabra universalidad, sí aparece la idea de la ontología abstracta, ¿no? La idea de cuál es la filosofía primera. Bueno, desde Aristóteles, la filosofía primera es la ontología, por lo menos uno de los modos en que Aristóteles habla de la filosofía primera es con el vocablo ontología. Acá la idea sería sustituir esa ontología abstracta como filosofía primera por la política como filosofía primera y posición primera, ¿no? Se habla de las opciones políticas, pedagógicas, eróticas como determinantes del pensar. Bueno, más abajo en el recuadro rojo ven ahí que habla de un pensar filosófico que tiene que tomar debida cuenta de sus condicionamientos, ¿no? Entonces, está la insistencia en que la política parece ser ese piso, ese condicionamiento, y esa opción, hay como, ¿no?, varios sentidos en los cuales la política es primera, es una opción, pero también es un condicionamiento y también es un origen del pensar filosófico. Entonces, aquel que asume a esa política como el lugar desde donde se habla filosóficamente, no puede más que hacer filosofía de la liberación. Y esto es interesante también, ¿no? Es bastante duro, como decía el manifiesto, porque dice que es la única filosofía latinoamericanamente posible, la única posible entre nosotros, y que si no se hace eso, se hace un pensar decadente, superfluo, ideológico, encubridor, innecesario, ¿no? Entonces,
no se puede hacer otra filosofía que no sea una filosofía que surja de la política, que asuma la opción política y que se vea condicionada por la política. Esto es algo claramente muy generacional, ¿no? Muy de la época, muy de los 60, 70, ¿no? En donde todo es político o se asume que el compromiso del intelectual es aquello que se tiene que advertir en todas sus producciones. Pero bueno, la pregunta es qué queda para la universalidad, ¿no? ¿Qué tipo de universalidad es posible a partir de esta decisión? ¿Sí? ¿En qué medida se abandona o no la universalidad? Una alternativa podría ser decir, bueno, la filosofía no tiene que ser más universal y listo. No es un problema, tiene que ser esto, que dice acá el manifiesto. Pero no va a ser así, y a mí me parece que está lo productivo. Entonces, hay dos maneras en las que veo que en lo que sigue, este es el manifiesto que aparece al principio de esta obra colectiva, y después vienen artículos individuales de cada filósofo, en donde se puede ver que la cuestión de la universalidad va a tener dos caras, una negativa y una positiva. Vamos primero por la negativa, que es el universal ideológico. ¿Qué tipo de universal o de universalidad no quieren vinculada a la filosofía estos filósofos? Bueno, es el tipo universal que van a llamar ideológico. Acá cada uno después le va a dar un contenido distinto a lo que entiende que es universal ideológico, pero en general los que detectan y denuncian los universales ideológicos suelen ser aquellos filósofos de la liberación más cercanos a un posicionamiento de izquierda. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en otro texto breve que se llama Dos Palabras, son un poquito más de 2 palabras, pero es breve, y que se atribuye a Roig, si bien no está firmado, a Arturo Andrés Roig, filósofo mendocino, vinculado con la historia de las ideas. Roig va a insistir en ciertos universales ideológicos que a él le preocupan y que la filosofía podría estar intentando enarbolar, ¿no? Fíjense, para esta nueva generación de filósofos, los pueblos constituyen el sujeto del proceso histórico. Entonces, articulamos con el manifiesto, ¿no? Y hay que hacer filosofía de la liberación. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se está liberando. Ese es el dato. Eso es lo que no se discute. Hay un proceso de liberación protagonizado por pueblos. Lo dice Roig, que justamente fue muy crítico de lo que él entendía que era el populismo, los populismos, ¿no? Entonces, digo, la palabra pueblo ahí igual es asumida aún por pensadores socialistas en este caso, podríamos decir, o de una izquierda más moderada. Es un dato. Hay pueblos que están en un proceso histórico de liberación, ¿sí? Pero, dice Roig, ¿de qué manera hay que hacer filosofía de liberación y no caer en una mala universalidad? Bueno, perdón. Es la idea de, fíjense acá, cuando dice después del siglo XIX, ¿no? No se trata de volver a la filosofía de la historia romántica del siglo XIX, para la cual el pueblo fue un universal ideológico que justificó todos los colonialismos europeos. Este nuevo pensar exige una decodificación y a la vez una mostración de lo que es ciertamente el pueblo en cuanto a realidad doliente, marginada y expoliada. Entonces, hay liberación, hay un sujeto que se llama pueblo que está en ese proceso histórico de liberación, pero ojo con pensar el pueblo en términos románticos, ¿sí? Hacer eso implicaría hacer un gesto similar al del colonialismo europeo y sería producir un universal ideológico. Entonces, la filosofía tiene que ser universal, por ahora no vimos que tenga que serla, pero no tiene que ser universal en este sentido. No en el sentido de sostener universales ideológicos como pueblo. Habría que pensar cómo se distingue un universal ideológico y un universal no ideológico, ¿no? Desde esta perspectiva. Si es posible que la filosofía formule conceptos universales de manera no ideológica. En su artículo propiamente dicho de la compilación, Roig profundiza un poco esto y, por ejemplo, en la página 228 dice que un universal ideológico
oculta o disimula una ruptura en el seno mismo de su pretensión integradora manifiesta. Acá Roy dice, cuando yo formulo universal ideológico, lo intento presentar como algo que integra perfectamente una totalidad y en realidad tiene rupturas, tiene fisuras y no doy cuenta de ello en mi concepto. Él dice que pasa eso con el concepto de pueblo, cuando se construye un concepto de pueblo dejando afuera cierta parte de la población que no sería el pueblo que se porta bien, digamos, ¿no? Cuando armamos un pueblo que está perfectamente incorporado al Estado, dice él, y hay un pueblo que es resistente a esa incorporación, pero no lo llamamos pueblo, lo llamamos de otra manera, bueno, ahí pueblo funciona como un universal ideológico que pretende ser una totalidad, pero surge a partir de una ruptura, ¿no? Dejar afuera algo. Y un poquito más adelante también dice algo parecido, ya no en relación a la relación entre pueblo y Estado, sino entre pueblo y líder político, representante político. Fíjense, habla de que hay demandas sociales y que esas demandas sociales, en términos discursivos, ¿no? Acá hay una anticipación un poco a ciertas ideas de Laclau, me parece. Acá dice, podríamos decir que toda reformulación de una demanda social, en la medida en que el sujeto de ella no sea el mismo que la reformula, o sea, hay un sujeto que produce una demanda social y alguien que la reformula, que recoge esa demanda y la reformula, si ese sujeto que reformula no es el mismo que el que la produce, y el que la produce entendemos que es el pueblo de vuelta, si pasa eso, juega sobre la base de un mecanismo de este tipo. ¿De qué tipo? Del que va a mencionar ahora. Es decir, la reformulación oculta o encubre la verdadera relación que hay entre el pueblo y el hombre político y se constituye en esta medida en una forma ideológica en el sentido negativo del término. Los encargos sociales reprimidos viven como fuerzas latentes no visualizadas por el todo social debido al papel represor o papel de ocultamiento que ejerce la pretendida universalidad del encargo social reformulado por los grupos dominantes. Básicamente, ¿qué está diciendo? Que si hay alguien que se muestra como el que le pone palabras a esa demanda social y asumiendo que está incorporando todo lo que está contenido en esa demanda social, y una vez más, deja fuera ciertas cosas, o modera esa demanda social, o la formula como si efectivamente estas fueran las palabras del pueblo, en realidad son las palabras de ese hombre político, ¿no? De ese representante, bueno, ahí está produciendo una reformulación justamente ideológica, dejando reprimidos, soterrados, ciertos encargos sociales que la propia reformulación hace invisibilizar, podríamos decir. Entonces, acá lo que está, ¿por qué Roy habla acá de la relación entre pueblo y hombre político y no está tan claro en qué medida está hablando de la filosofía? Porque dice que la filosofía puede jugar acá justificadoramente a favor de estas reformulaciones ideológicas, ¿no? Dice, el discurso filosófico a veces ayuda a esta reformulación encubridora de las demandas populares y a mostrar casi como transparente el vínculo entre pueblo y hombre político, ¿no? De acá a la crítica a lo que él entiende como populismo, hay un paso. Entonces, acá hay una variante de cómo la filosofía de la liberación entiende el universal ideológico y dice, por ahí no va la universalidad de la filosofía. Para mencionar un ejemplo más, en este caso un teólogo brasileño, Hugo Asman, que, bueno, que forma parte de la teología de la liberación, pero que colabora en estos debates y colabora en este volumen, habla de la universalidad falsa o ideológica, en el caso específico, ahora ya no, de la relación entre pueblo y hombre político, ¿no? O pueblo y Estado, sino en el caso de las clases, ¿no? Y cómo la burguesía presenta sus valores. Fíjense, la ideología burguesa, ¿no? Dice, el poder de generalización abstracta, los valores humanos, es uno de los mecanismos característicos de la ideología burguesa, que se recupera constantemente a través de enunciados universalistas e idealistas. La mentalidad burguesa es la organización social de las apariencias, la representación ilusoria de lo que no se vive, de lo que no puede actualizarse y por eso debe aparecer en un plano fantasmal de las mercancías. Bueno, toma un marxismo
bastante, no necesariamente ortodoxo, pero bueno, bastante fiel, podríamos decir, a cierta letra de Marx. La ideología alemana, estoy pensando, pero también el fetichismo de la mercancía, del capital, y plantea que, bueno, que la burguesía funciona así, ¿no? Haciendo, como se dice en la ideología alemana, haciendo aparecer ante el todo social sus propios intereses como intereses generales, y ahí está la falsa universalidad, ¿no? Ahí está la universalidad ideológica y en último término idealista. Bueno, entonces, tanto en el caso de Roy, cuando criticaba el vínculo entre pueblo y Estado, como el pueblo que se articula pacíficamente en un Estado y se piensa como la totalidad del pueblo y se oculta la represión que se lleva a cabo sobre aquellos que no se integran, diría Roy. Bueno, ahí hay una universalidad ideológica cuando se constituye ese pueblo o se construye ese pueblo, o cuando un hombre político, entre comillas, dice hablar en nombre del pueblo y transparentemente reformular su demanda social, dejando afuera, una vez más, y invisibilizando ciertas demandas que no convienen, o los burgueses, en este caso, la clase dominante, cuando presenta sus valores, sus intereses como universales. Bueno, ahí hay todos momentos de ideología en el mal sentido, para el marxismo, ¿no? De ideología encubridora, de universalidad falsa, de universalidad perniciosa, y claramente la filosofía de la liberación no puede ir por ese lado, ¿no? No puede avalar, el discurso filosófico no puede avalar esas prácticas ideológicas del universo. Ahora vamos a la parte positiva, paso un poquito, ¿no? ¿Qué tipo de universalidad entonces la filosofía de la liberación reclama para sí o considera positiva? Ya dijimos que no es la de la ontología abstracta, como veíamos en el manifiesto, y lógicamente tampoco es en este caso la de lo universal ideológico, ya sea favorable al Estado, a los líderes populistas o a las clases dominantes. Bueno, ¿qué tipo de universal o de universalidad reclama para sí esta filosofía de liberación en términos positivos? Bueno, acá les propongo que llamarle el universal como proyecto, ¿no? El universal no es algo dado, sino que es algo a construir, algo hacia lo que se tiende, y que, por ejemplo, se puede encontrar en el primer texto de la compilación, el de Osvaldo Ardiles, que se llama Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indoibérica, y Ardiles plantea lo siguiente. Habla de la historicidad y la mundanidad, dice que son dimensiones esenciales del existente humano, y que el existente humano no solamente tiene una historia, sino que es historia. Acá hay claramente, bueno, hay influencia en todos estos filósofos, pero sobre todo los de este subgrupo, que son el grupo de Calamuchita. Hay influencia hegeliana, hay influencia heideggeriana, hay influencia levinasiana. Bueno, acá se habla de que el ser humano es historia y por lo tanto todo lo que haga realizará en y desde una situación histórica concreta que le imprimirá sus peculiares características, y esto vale sobre todo para la filosofía. Acá está enunciado más claramente por ahora que lo habíamos visto, esta idea de la filosofía determinada por sus condiciones, acá históricas en general, ¿no? Situación histórica concreta, historicidad y mundanidad. Originada en una situación concreta, cuando es genuina, vuelve a aparecer la cuestión de cuándo es genuina una filosofía, muy en línea con el manifiesto, muy en línea con las preguntas de Bondi y de Sea que les mencionaba hace un rato. Asume desde dentro todos sus problemas e inquietudes, da cuenta de ellos comprometiéndose a fondo en la respuesta. Desde esta perspectiva es lícito hablar de la posibilidad de una filosofía americana con proyección universal. En realidad nunca ha existido una filosofía universal. Lo que se ha dado históricamente ha sido una filosofía griega, romana, europea con atisbos de universalidad. Hasta ahora nadie ha hecho filosofía en el topos hyperuranios, donde reinaría la necesidad universalmente vinculada. Entonces, otra vez, una universalidad abstracta desde la nada, ¿no? Atópica, podríamos decir,
que es esta universalidad que se plantearía desde el supuesto ámbito por sobre el cielo, ¿no? El ámbito de las ideas, ¿no? Está tomando acá una expresión platónica. Y la filosofía americana genuina es aquella que asume la historicidad, asume la mundanidad, asume desde dentro, dice, los problemas y las inquietudes, se compromete con la respuesta, que está el compromiso de vuelta al intelectual, un compromiso que podríamos entender como político. Y entonces, ¿qué es lo universal? La proyección de esta filosofía. Si no es universal en sí, digamos, de base, desde el punto de partida, se proyecta universalmente. ¿Por qué? Porque no existe nunca una filosofía universal. Hablar de la filosofía universal es producir otro universal ideológico, podríamos decir en los términos de la posición de los autores previos, ¿no? Hay filosofía griega, romana, europea, con atisbos de universalidad. Muy al Alberdi, ¿no? Hay filosofías nacionales de ciertas civilizaciones, si queremos, de ciertas regiones o continentes, pero no existe la filosofía universal. Bueno, entonces acá está bastante claro que hay una universalidad, si queremos, de resultado, de llegada, pero no universalidad de partida, y hay una crítica a la idea de filosofía universal, pero no hay una renuncia a la universalidad de la filosofía. Me callo un poco, a ver si alguien quiere decir algo. ¿Se está siguiendo más o menos? ¿Se entiende el planteo? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Tienen alguna idea al respecto de esto? ¿Les parece que hay un problema acá? ¿Les parece que no es un problema el hecho de asumir esta particularidad, esta situacionalidad del pensar y al mismo tiempo seguir sosteniendo la vela de lo universal? ¿Cómo lo ven? Mirta. Bueno, yo creo que se pone interesante a partir de acá. Se pone complejo e interesante. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo pensaba un poco con todo lo que vos hacías la introducción al inicio, ¿no? Y lo pienso desde mi lugar, que trabajo la perspectiva originaria, ¿no? Que es desde otra lógica en cuanto a la universalidad, ¿no? Entonces me encanta esto que aparezca la historicidad y empiece a haber ahí una relación, digamos, con la filosofía para pensar esa historicidad, para pensar esto de la universalidad. O sea, me parece re interesante porque remite también esto que decías vos al inicio, que esto de la otredad. Bueno, ¿dónde aparece la otredad? ¿La otredad es la misma que yo miro con mis propios lentes o hay otra otredad distinta? Bueno, eso. Buenísimo. Y en esto que comentabas, Mirta, del pensamiento originario, de la filosofía originaria, ¿ves ahí también una discusión con lo universal, pero alguna recuperación positiva? Digo, ¿se reconoce o se piensa esta filosofía vinculada a los pueblos originarios también con cierta tendencia a lo universal? Y si así fuera, ¿qué se está entendiendo por universal ahí? Claro, bueno, por un lado, pensando en lo universal desde el hecho humano, ¿no? Desde esa concepción, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí me lleva es a indagar y pensar, bueno, cómo se construye desde esa universalidad que no sea netamente conceptual, sino que sea en la praxis una acción también histórica y política, ¿no? Para que se transforme en una relación en términos dialógicos, ¿no? Y que ahí sí podríamos pensar porque me gusta mucho el pensamiento de Dussel, que tiene que ver con la perspectiva descolonizadora, ¿no? Claro. Con esta posibilidad de diálogo, pero el diálogo entendido como una simetría, no como está visto desde la realidad cotidiana y desde lo que se ha conformado de la historia, digamos, eurocéntrica, sino ese diálogo de decir, bueno, esto que vos me preguntás, ¿cómo se ve o cómo aparece? Bueno, esto se produce en el diálogo, eso me parece interesante. Bien, perfecto, clarísimo.
Sí, la idea de que es el diálogo, en todo caso, el que produce como resultado, ¿no? Una posible universalidad en algún momento, ¿no? Incluso se podría afiliar con ciertas ideas de la interculturalidad, ¿no? El diálogo intercultural, las traducciones mutuas, que en último término van dejando o aspiran a generar algún tipo de universalidad que no sea impuesta previamente, sino que sea justamente el resultado de otro tipo de práctica. El consenso, claro, de acuerdos, consensos y acuerdos, ¿no? Ok. Y ahí entramos en la línea más política también de construcción. Sí, sí, bien. Sí, ahí se abre otro tema también en este caso, en el tema de la liberación, ¿no? Digo, si el proyecto político que está motorizando esta universalidad o esta universalización es un proyecto político liberador, cuán bien y cuán mal se puede llevar con la idea del consenso y del acuerdo. Digo, siempre es por acuerdo y por consenso la liberación. Con quién se acuerda y con quién no se puede acordar. Hay límites para ese acuerdo, para esa, ¿no? No sé. Me hace Claro. pensar. Bien, bien. Gracias, Mirta. ¿Alguien más que tenga ganas de tomar la palabra o de plantear alguna inquietud, consulta? No, Damián. sí, ahí yo creo que, bueno, un poco la fórmula de Dussel, digo, habla de la pretensión de universalidad, ¿no? Digo, entendiendo que también todos nuestros discursos no son universales y a la vez no pueden dejar de ser universales en este sentido. En el sentido en que, digamos, las diferentes culturas han ido pensando los temas que son propiamente humanos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, nos entrecruza en la filosofía eh, el problema de que hay una filosofía que se plantea como universal, que es la filosofía eurocentrada, ¿no? Y a partir de eso, pareciera que tuviésemos que dar digamos, un debate, ¿no? Sobre la universalidad de la racionalidad, por decirlo de alguna manera. Digo, pensando en los pueblos originarios tenían su propia racionalidad, tenían su forma de vivir, en algún sentido podemos decir su filosofía, digo, mucho antes de que se hubiese presentado la colonización de América. Digo, en este sentido, la filosofía maya es filosofía universal y sí, no en tanto es una filosofía que intenta explicar las cuestiones humanas. Yo creo que, bueno, ahí nos enreda un poco, por eso me gusta la fórmula dusseliana, con pretensión de universalidad, porque, digamos, se entiende que siempre hay un discurso en donde uno piensa desde un lugar, ¿no? Que es algo propio de lo latinoamericano, ¿no? Pensar el topos, pensar el lugar desde el cual estamos pensando, digo, al contrario de la filosofía eurocentrada que se piensa sin un topos, ¿no? Sin un lugar, ¿no? Desde un lugar, desde el Olimpo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y digo, creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Que nos enreda bastante el tema del universal cuando nosotros, digo, entendemos desde, desde una filosofía que nos viene importada de una colonización cultural, que se propone como universal, ¿no? Y entonces ahí ya nos enreda un poco en el discurso de si lo nuestro es universal, no es universal, si aquello es universal, si solamente es universal lo de ellos, ¿no? Entonces, digo, ahí Dussel ha hecho un gran aporte, ¿no? En pensar que siempre es local, ¿no? No dice local él, dice de otra forma, pero siempre con pretensión de universalidad. No me acuerdo ahora cómo dice. No, yo tampoco tengo la fórmula, pero se entiende, sí, clarísimo. Bueno, ahí está, ahí en lo que decía Damián está a lo que creo que en alguna de las diapositivas que vienen va a aparecer, pero lo mencionamos, que es este doble juego, ¿no? Damián dice, la filosofía europea se enuncia como universal y por otro lado, la filosofía europea forma parte de un proceso
histórico, concreto y material de colonización, ¿no? Entonces, ahí hay dos niveles, ¿no?, de universalidad. La universalidad en términos de retórica, digamos, ¿no?, del gesto enunciativo, y por otro lado la universalización de facto, ¿no? El hecho de que ahí lo que se está pensando como universalizador es un proceso de colonización a nivel mundial, ¿no? De expansión de el colonialismo con una serie de puntos de apoyo intelectuales, podríamos decir, en donde está claramente una línea eurocéntrica de entender al ser humano y al mundo, y podríamos agregar también ahí, ya que aparecieron algunos marxistas en las diapositivas, bueno, de universalización también del capitalismo, ¿no? Del capital como relación social. Entonces, bueno, ahí la pregunta me parece es, y ese es el planteo, ¿no?, también de varios textos de Husserl, qué es lo que vuelve efectiva esa universalidad, ¿no? Si es un proceso práctico, ¿no?, esta idea de que, de que antes de él yo pienso estaba el yo conquisto, ¿no? Y eso es lo que vuelve factible ese proceso de conquista, el entender que lo que esos conquistadores dicen vale para todos, y ahí volvemos a la idea de las clases dominantes, o lo que en este caso serían los conquistadores, pero funciona igual, ¿no? Los conquistadores dicen que su saber es el saber universal, la burguesía dice que sus valores son los valores universales, y en último término es una universalidad, como decía antes, de facto, impuesta, como modo de pensamiento que debe ser asumido por el colonizador o por las clases sociales explotadas. Esa es una cuestión, ¿no? Pero la otra es esto que también decía Damián y mencionaba Mirta, la de lo humano, ¿no? Lo que supuestamente haría una universalidad válida sería el tocar cuestiones de lo humano, ¿no? Y ahí también me genera preguntas de qué estamos pensando, ¿no?, con lo humano. Si hay ciertas características de lo humano que son universales y el trabajarlas, si bien a partir de lugares de topo identificados y circunscriptos, vuelve ese pensamiento universal porque está hablando de lo humano, y esas características del humano, insisto, son universales. Hay algo así como lo humano universal, que se aborda de distintas perspectivas, o no, o si hay que reproducir esa operación particularizante al interior de los pueblos humanos, y entonces, aunque hables de lo humano, tal vez no estás tocando lo universal porque seguís hablando de un pueblo, una comunidad, un individuo con notas particulares, ¿no?, idiosincráticas. Bueno, digo para abrir algún que otro problema. Avanzo un poquito y después seguimos con intercambio, si les parece. Bueno, una formulación bastante paradigmática y que de hecho aparece en algunos otros artículos de esta compilación, por ejemplo el texto de Scanone, que no trabajo acá, retoma estas ideas de Casalla. Mario Casalla, en el artículo titulado Filosofía y Cultura Nacional en la Situación Latinoamericana Contemporánea, en la página 49, justamente le dedico un apartado a este tema, ¿no?, el tema de la filosofía y lo universal. Y parte de esta idea, ¿no?, el filosofar, la filosofía nace y vive en el elemento de lo universal, o al menos lo reclama permanentemente. Esto alcanza en consecuencia igual validez para un filosofar latinoamericano auténtico, indicándole un camino certero y posible. Solo para que un planteo correcto del problema es menester distinguir una universalidad abstracta y opresora, imperial, y acá está todo lo que decía hace un rato, o parte de lo que decía hace un rato el compañero Damián. Esta universalidad abstracta y opresora e imperial es el resultado de la proyección de un individual improvisado y autoerigido en universal mediante cualquier artilugio, en general la guerra. Entonces acá está toda esa posición, ¿no?, que va a ser escuela en esta línea de pensamiento. Hay universalidades abstractas y opresoras que están apoyadas en procesos prácticos de universalización,
como la guerra, en este caso, o la conquista colonial, se está refiriendo a la guerra en un sentido genérico, y por el otro lado hay una universalidad situada, que no es otra cosa también que un particular. O sea, en los dos casos hay una proyección de un particular. Pero en este caso, en la universalidad situada, es reconocido como tal. Podríamos decir que hay una, bueno, está de vuelta en juego la ideología, que hay una transparencia, ¿no? En el otro caso hay un universal ideológico, podríamos decir, un particular que se presenta como universal, falsamente, que encubre su carácter particular, y acá hay un universal transparente, digamos, ¿no? Solo que es reconocido como tal, totalizado y abierto hacia lo absolutamente otro que lo alimenta y reclama. Y acá está lo que decía Mirta también, ¿no? Esta cuestión de la alteridad, del rol que juega la alteridad en la universalidad de punto de llegada, ¿no? Se abre hacia una otredad que la alimenta y reclama, una universalidad que, haciéndose permanente y fraternalmente y no imperialmente, recoge al individuo y lo realiza en su seno supraindividual. Hay una mano levantada, Nicolás, sí. Sí, yo te iba a señalar que Nicolás levantó su mano. Hay que ver si fue voluntario o apretó el botón sin querer. Ah, Lo fue. Lo perdí de vista, Nicolás. Bueno. Siga nomás. Sigo nomás. Bueno, digo, acá casi que Casalla en algún punto sintetiza lo que podría ser una posición bastante compartida. Digo, a pesar de las profundas diferencias que hay entre estos filósofos, las distintas subcorrientes de las que tanto se ha hablado y los subgrupos, ¿no? En este punto me parece que Casalla, de alguna manera, el texto tiene la virtud de sintetizar un poco lo que son los dos universales, ¿no? El bueno y el malo, decíamos, el positivo y el negativo, el abstracto y opresor, que en este caso habla de imperial, ¿no? No toma la perspectiva clasista, no toma obviamente la crítica al populismo de un Roy, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Es un universal ideológico que tiene un origen y que lo oculta, ¿no? Como Roy decía que el hombre político ocultaba sus intereses cuando reformulaba la demanda social, o Asman decía que los burgueses ocultaban la particular y sus intereses cuando decían representar a la totalidad de las clases. Bueno, es lo mismo, que es el imperio que dice representar a la humanidad. Entonces, la fórmula de cómo se construye ese universal es siempre la misma, y la positividad del universal filosófico tiene que ver con el reconocer, el transparentar su desde dónde y abrirse hacia el otro, ¿no? Es básicamente la ecuación, podríamos decir. Paso un poco algunos, pero bueno, lo mencionaba acá Ceruti porque justamente por lo menos lo ponía en juego para mostrar que en este tema parecen diluirse un poco las diferencias ideológicas y políticas, ¿no? Porque aparece en el mismo grupo, digamos, de los que plantean un universal positivo, junto con Casalla o con otros que el propio Ceruti en su libro considera propios de subgrupos antagónicos al suyo en la filosofía de la liberación. Bueno, menciono alguna cuestión muy rápida, ¿no? Dice que la filosofía que él llama indo-iberoamericana para la liberación parece indicar que surge nuestro pueblo, volvemos a hablar del pueblo, con pretensiones de liberación universal. ¿Sí? No hay que negar la aspiración a la universalidad, decía antes. Liberación abstracta de un pueblo abstracto en la medida en que no encara como pueblo concreto su liberación concreta. Discurrir sobre la universalidad es una de las múltiples tareas que debe encarar una filosofía para la liberación indo-iberoamericana y cualquier filosofía para la liberación de otras zonas coloniales oprimidas del globo. Bueno, de vuelta, ¿no? Hay una liberación abstracta, una liberación concreta, una aspiración a la universalidad, una pretensión de universalidad que desde las distintas filosofías tiene que sostenerse, y acá se agrega no solamente la región propia, sino las otras zonas coloniales oprimidas. Bueno, hay un poco más en el texto de Cuyen, por ejemplo. Voy a la segunda parte de la cita, Carlos Cuyen, otro filósofo argentino, que en este aporte habla de cómo producir un universal no imperial, en el mismo sentido que Casalla.
Fíjense, y acá agrega la cuestión de la nación, es la reflexión del sentido trascendente que el pueblo descubre en su lucha histórica por devenir nación justa, ¿no? Vuelvo a leer un poquito antes. La filosofía liberada, estoy acá en el segundo párrafo, liberada por esta lucha, elaborada y apropiada por el pueblo, deviene así conciencia de la ambigüedad, es la reflexión del sentido trascendente que el pueblo descubre en su lucha histórica por devenir nación justa, es decir, un universal no imperial. Acá aparece el concepto de nación, que por ahí no aparece claramente en otros filósofos. Esta es la particularidad del texto de Cuyen, ¿no? Que se llama El descubrimiento de la nación y la liberación de la filosofía, y la filosofía que se libera al vincularse con esta lucha histórica del pueblo por devenir nación, bueno, cuando lleva a cabo esa reflexión de ese sentido trascendente, produce este universal no imperial, ¿no? Cuando acompaña, cuando piensa en torno a la lucha histórica del pueblo por devenir nación justa, es decir, bueno, que también es una nación no imperial, ¿no? Es una nación que no se posiciona imperialmente con respecto al resto de las naciones. Bueno, acá entra la modalización de la nación, pero de vuelta hay una filosofía que asume algo peculiar, asume algo autóctono propio de un pueblo, en este caso un pueblo en trance de devenir nación, y que cuando lo expresa, acompaña ese proceso histórico, produce este universal no imperial, este universal positivo. Y menciono alguno más y vamos redondeando, si les parece. Bueno, lo tenemos al compañero Enrique Dussel acá, ya que fue mencionado. Vamos a mencionar su intervención que aparece en este artículo que es el método analéctico y la filosofía latinoamericana. Esta cita es de la página 137 y la próxima es de la nota 52. No sé por qué me quedó ese 104 ahí. Fíjense, acá él habla de lo humano, otro tema que mencionaban ustedes, ¿no? La filosofía de los pueblos pobres, la filosofía de la liberación humano mundial, pero no ya en el sentido hegeliano unívoco, sino el de la humanidad analógica. Acá va a lo humano, Dussel, la diferencia, un gesto distinto al de otros, ¿no? Y más en sintonía con las intervenciones de ustedes. Es la humanidad lo que asegura la universalidad, ¿no? Pero no hay una humanidad unívoca, ¿no? Sino una humanidad analógica. Entonces, de vuelta, humanidad unívoca sería el universal ideológico, la humanidad mediante la analogía evitamos la ideología, podría ser la bandera de Dussel acá, donde cada persona, cada pueblo o nación, cada cultura puede expresar lo propio en la universalidad analógica, que no es ni universalidad abstracta, totalitarismo de un particularismo abusivamente universalizado, la universalidad imperial de Casalla, ni la universalidad concreta, consumación unívoca de la dominación, ¿no? Sería acá la que acompaña el colonialismo. Y en la nota 52, fíjense que aclara, llamamos universalidad analógica el todo de la humanidad futura, ¿no? Es una humanidad utópica, podríamos decir, unificada en la diversidad de sus partes integrantes, donde cada una, sin perder su personalidad cultural, pueda, sin embargo, participar de una comunicación sin fronteras de cerrados nacionalismos. No es la univocidad de una humanidad dominada por un solo imperio, sino una sola patria universal en la libertad solidaria de las partes. Y acá, para cerrar, fíjense, retoma la cuestión de la filosofía universal y dice, no hay filosofía universal, abstracta, unívoca, ni aún concreta. No hay filosofía sin más, ¿sí? Leopoldo Sea, Riccieri y Frondizi quedan de lado en la solución a este problema que ofrecen. Hay filosofías, la de cada filósofo auténtico, la de cada pueblo, otra es la autenticidad, ¿no? La de cada pueblo que haya llegado al pensar reflexivo, pero no incomunicables, sino comunicadas analécticamente. La palabra de cada filosofía es analógica, ¿no? Entonces, humanidad analógica, filosofía analógica van de la mano. Entonces, la verdadera filosofía que toca la universalidad es la que acompaña ese proceso de constitución de una humanidad analógica, ¿sí? Bien. ¿Alguien levantó la mano? Escuché un prim. Hicieron una observación respecto de la palabra libertad, A ver. que como un espectro está recorriendo
Ya me da miedo la palabra libertad. Bueno, tengo ahí un cierre polémico en ese sentido. Así que ahora hacia allí vamos. Claro, libertad y liberación, ¿no? La pregunta que venimos haciéndonos con el compañero Ezequiel Pinacho y que nos haremos en la próxima cursada de Filosofía Argentina, en la carrera de Filosofía, o una de ellas, que también desarrollamos en un proyecto de investigación, tiene que ver con eso, ¿no? Con esos tránsitos entre entre libertad y liberación, y podríamos ver si hay una conversión de la liberación a la libertad, ¿no? Si en un principio el valor máximo de la filosofía, por lo menos disciplinaria argentina, en las décadas del 20, del 30, del 40, la libertad, si en los 60 y 70 esa libertad es sustituida por la noción de liberación, podemos pensar qué pasa ahora, ¿no? En qué medida la libertad que se reclama ahora sustituye, resignifica, se apropia de la noción de liberación de los 60 y los 70. ¿Y qué tiene que hacer ahora una filosofía de liberación? Bueno, vamos para ahí. Paso esto. Entonces, para resumir y conversar un ratito si quieren. Los momentos de la liberación filosófica vinculados a la problemática de la universal serían 3. Primero, todos, como vimos, sostienen que esta filosofía liberacionista tiene que asumir los condicionamientos políticos particulares, que tiene que denunciar los universales ideológicos, sobre todo los ontológicos y políticos, ¿no? Son como los dos grandes campos que se denuncian, ¿no? El universal político, pueblo, el universal político Estado, etcétera, y los universales ontológicos. No leí alguna de esas citas, pero cuando se habla del ser, por ejemplo, se producen ciertas intervenciones críticas de estos filósofos con respecto a las ontologías universalizantes. Entonces, asunción de condicionamientos políticos particulares, denuncia de universales ideológicos y postulación del universal como proyecto, ¿no? de ese horizonte. En todos estos casos, bueno, lo que me parece destacable y lo que mencionabas al principio es que la liberación o la filosofía de la liberación que no renuncia al universal y lleva a cabo estas operaciones en relación al universal, se apoya en un dato que decíamos al principio, que hay sujetos que son los sujetos de la liberación de las cuales la filosofía habla, ¿no? Que ya está sucediendo el proceso de liberación. Ese es el dato. Eso es algo a partir de lo cual se filosofa y que permite llevar a cabo estos procedimientos en relación a lo universal, estas preguntas y estas flexiones en torno a la universalidad, ¿no? Uno de los sujetos fundamentales que aparece un poco en los ejemplos más variados del arco ideológico liberacionista es el pueblo o los pueblos, son sujetos de liberación en contra de la dependencia de su desarrollo. Según los autores, e incluso llegando hasta el pensamiento descolonial, ¿no? Como decía la compañera, pero bueno, según los autores, ya en la época, en los 70, también se está hablando de otro tipo de sujetos más particulares, que no son solamente los pueblos, sino los trabajadores frente a la explotación, las mujeres frente al patriarcado, y esto aparece un poquito menos, por ahí sí es algo que aporta, entroncándose en esta tradición, el pensamiento descolonial, aparece un poquito menos en los filósofos de la liberación, pero aparece en la época, digo, ya aparece en Fanon, obviamente, aparece en los poetas de la negritud de los años 30, obviamente la cuestión racial ya está apareciendo fuertemente, pero en general no desde los filósofos de la liberación argentina, a eso me refería. Pero bueno, Dussel sí menciona que el pueblo se dice analógicamente y que pueblo pueden ser los trabajadores, pueden ser las mujeres, pueden ser los jóvenes, me faltó acá poner tal vez los jóvenes contra la dominación pedagógica, ¿no? Pero bueno, son sujetos de la liberación que constituían, insisto, el dato a partir del cual se partía en determinados contextos históricos y que incluso, se siguen pensando hasta la actualidad, ¿no? Como sujetos en relación a los cuales debería formularse y enunciarse una filosofía de la liberación, ¿no? Si bien obviamente no es el discurso hegemónico,
en esta época, por lo menos el del pueblo contra la dependencia y el subdesarrollo, claramente no en Argentina, pero bueno, sí vimos un reverdecer de estas ideas al comienzo, particularmente del sujeto pueblo frente al imperialismo, frente a la dependencia y al subdesarrollo en los gobiernos progresistas latinoamericanos de fin del siglo XX, principio del siglo XXI, y desde ya las luchas en contra de la explotación, desde ya la lucha de las mujeres contra el patriarcado y de los racializados contra el racismo siguen siendo claramente activas y vigentes, y en relaciones a ello se podría seguir tal vez enunciando, o se sigue enunciando una filosofía de liberación que lleva a cabo estos mismos momentos, ¿no? Estas mismas flexiones y estas mismas relaciones y tráficos con lo universal. Pero me pregunto, para retomar la pregunta del compañero, que casi parece que fue todo acordado y que le pedí que haga esa intervención. ¿Qué pasa cuando hay un sujeto, hay un proceso histórico como el actual, en donde ciertos individuos mayoritarios, parecería, en Argentina, hasta no hace mucho, consideran que se encuentran oprimidos por el Estado o por la casta o incluso por el progresismo, ¿no? El adoctrinamiento, como podría ser este taller, ¿no? Un taller de adoctrinamiento liberacionista. Digo, ¿qué tiene que hacer ahí la filosofía de liberación? ¿En qué medida se enuncia o no la filosofía de liberación? ¿Es eso? ¿Es esa posición que adoptan estos individuos que impugnan las presencias en sus vidas del Estado, de lo que llaman casta, o de lo que consideran el progresismo, ahora que se dice lo woke, o como sea? ¿Es eso un dato para una filosofía de la liberación actual? Si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿Porque es de derecha? ¿No es un dato? En realidad eso debería ser criticado por la filosofía de la liberación en nombre de los otros sujetos de la liberación que entendemos que realmente están dominados. Hay dominaciones reales y falsas. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo hace una filosofía que se dice de la liberación? ¿Cómo se vincula con las demandas de, y digo individuos porque entiendo que es un discurso que se enuncia desde la individualidad, pero puede estar equivocado, con las demandas de individuos que reclaman su liberación frente a lo que entienden que son agentes opresores? ¿Qué les parece? A ver si quiere hablar el compañero que hacía la pregunta, que le da miedo a la palabra libertad. ¿O esto es libertad y no liberación y hay que hacer una distinción ahí? ¿O esto es falsa conciencia y hay que reintroducir esa idea de que hay conciencia transparente y conciencia opaca del problema y estos individuos están identificando mal su problema, pero los pueblos, los trabajadores, las mujeres y los racializados lo identifican bien? No tengo ninguna respuesta para esto, lo traje para pinchar. Digo, podríamos decir de vuelta, no sé, podemos recurrir a los momentos filosóficos de liberación y decir el Estado del que hablan estos individuos es un Estado, es un universal ideológico, no hay un Estado como el que ellos pintan. La casta es un universal ideológico, el progresismo es un universal ideológico, entonces no va por ahí, hay que denunciar esa falsa universalidad que estos individuos denuncian como opresora porque no es realmente opresora. O sí, o más o menos. A ver, ¿alguien habló? Ahí escribieron algo, Martín. Sí, ¿leo? Te lo leo yo. Dale, leo vos. Siempre supuse que la filosofía de la liberación tendría que poner en tensión las ideas individuales y diferentes, pero dentro del respeto y de las diferencias. El problema es que en nombre de la libertad se censure lo amenazante para los ideales personales, y eso
es tan aterrador. Ok. No sé si se escribió porque hay un especial amor por la escritura o una imposibilidad de activar el audio o la cámara. Digo, porque podría ser más fluido si fuera Sí, sí, sí. oralmente. Entiendo que quien habla detecta que hay un problema, o que podríamos decir que hay un problema en la reivindicación de la libertad, que al mismo tiempo censura a aquellos que no entienden la libertad en esos términos, digo, cuando se censura a quienes se construyen estos enemigos, como la casta y demás, y que esa proclama de libertad supone algún tipo de contrasentido, en el sentido de que va en contra de la libertad de otros, ¿no? De otras. Raquel. No sé si Mirta quería hablar, que está desmuteada. Sí, me quedé pensando, pero le doy la palabra a Raquel, después hablo. Dale. Gracias. Que no le escuchamos Sí, a Raquel. Sí, Raquel. No sé si llego a comprender bien la pregunta o el planteo. Digo, en esto de Estado, casta y progresismo, ¿no? Me parece que también esto, al menos para pensar desde qué punto de vista se separan estas personas que, bueno, reivindican este nuevo gobierno, tienen estas posiciones, aun cuando muchos de ellos necesitan digamos, la atención, los recursos del Estado, acudir al Estado que lo proteja, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? También de que hay en cierto punto muchos, en algún momento se hablaban de estos líderes, o no sé cómo lo nombraste, de que se atribuyen las voces, digamos, del pueblo, y entonces dejan de lado estas características, ¿no? Que quizás necesitan más diálogo. Y en cierta forma me parece que también hay un problema cuando bajamos toda esta teoría o la filosofía a la política en el cotidiano de la gente, de que si se queda todo en el sentido o en el lenguaje de la academia o para discutir, tratar de discutir como si se estuviera discutiendo todo el tiempo o haciendo planteos hacia gente de la academia, por decirlo de alguna forma, entonces todas estas cuestiones, entonces es fácil después, si no hay un diálogo, no hay una comprensión real en el pueblo, por decirlo de alguna forma, que aparezca alguien que irrumpa, porque, digamos, todos estos procesos que se han ido dando, tanto del feminismo, los cambios en las legislaciones, el matrimonio igualitario, todo esto, ha producido una reacción, porque también hay que tener en cuenta que mucho de ese pueblo se ha sentido cuestionado en su cultura, en su forma de vida, que bien tiene mucho tiempo, ¿no? Y entonces me parece que si bien existe una casta, pero lamentablemente como no hay una comprensión, porque también desde sectores del progresismo son parte de esa casta, entonces hay una polarización que ha sido más fácil de instalar, que entonces permite que personas que necesitan la atención del Estado voten en contra de sus propios derechos o reivindiquen, porque tampoco ha cambiado su vida con este progresismo, más allá de los discursos o de los cuestionamientos hacia su forma de vida, ¿no? No sé si me hago entender, pero digo también, digo que es necesaria una autocrítica, por decirlo de alguna forma, de quienes plantearon discursos más progresivos y progresistas durante estos años, para ver en qué punto se perdió el diálogo realmente, o se atribuyeron voces que no eran tales, o era necesario hilar más finos y realmente llegar a la conciencia, por decir de alguna forma, de las personas del pueblo, para entender la importancia de estos pasos que se estuvieron dando, ¿no? Bueno, eso nada más, gracias. Muchas gracias, Raquel.
Bueno, voy a traicionar lo que dijiste, como decía Roig ahí, voy a reformular lo que dijiste para que me sirva más a mí. No, pero en serio, me parece interesante que algo de lo que planteas vos, o de algo de lo que planteas vos, se deriva que esta casta, o sea, que la casta, el progresismo, e incluso el Estado, o el modo en que el Estado se vincula con los individuos, desde lo que decís vos, puede interpretar, no son meras fantasmagorías, digamos, ¿no? No son absolutas invenciones que no tocan nada de lo real, sino que efectivamente en algún punto, en relación a ellos también, tal vez a esos objetos, a esos referentes, cabe cierta liberación. Habría que ver si es la liberación, posiblemente no nos encante el modo en que se conduce esa liberación, porque tal vez sigue recurriendo, ¿no?, a otros universales ideológicos en los que desde ya se puede identificar ciertos problemas como decís, en la práctica del progresismo, en la articulación entre el discurso y la práctica del progresismo, en determinados estamentos políticos y la reproducción, ¿no?, de esos estamentos políticos, no sé, sindicales, etcétera. Por ahí hay un problema ahí, pero bueno, también hay una utilización ideológica de eso, entonces creo que vale para los dos movimientos, digamos, ¿no? Se podría decir, bueno, no es un mero universal ideológico, toca algo de un punto en relación al cual se debería ejercer cierta liberación, hay que ver si es esta la liberación, pero también tiene un uso ideológico que justamente puede conducir a algo que tranquilamente no se podría llamar liberación. Pero bueno, igual me parece que el problema está dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Y es muy difícil, como dice Raquel, hay que ser mucho más fino de lo que creo que yo estoy pudiendo ser. Digo, al principio en el manifiesto de la filosofía de la liberación decía, ya paso la palabra, perdón, decía, el que no hace esta filosofía es un cómplice, ¿no?, es un superfluo, etc. Hay que hacer esta filosofía, hay que hacerse cargo de lo que está pasando en el proceso histórico de liberación de los pueblos. Bueno, entonces, de alguna manera que no sea solamente denunciar la falsedad de ese proceso, habría que hacerse cargo de una posición de filosofía de liberación en relación a este tipo de demandas, de posicionamientos y de críticas, ¿no? Sí, creo que estaba Mirta, que no había levantado la mano, pero Sí. había hablado, y después está el compañero o compañera que le daba un poco de terror la libertad. Sí. Yo me quedé pensando mucho en los conceptualizaciones que van formándose en este proceso de, llamémosles, contextos democráticos, ¿no? Entendiendo este planteo que decís en cuanto al concepto libertad. Y también esas construcciones a mí me remiten mucho a esto de cómo naturalizamos, por ejemplo, hablar de minorías. Tal grupo es minoría, tal grupo es minoría. Y es como naturalizamos también decir, bueno, nosotros somos Sudamérica o Suramérica. Bueno, pero visto desde qué lugar, ¿no? Entonces, ahí también me planteo esto de el concepto de la autonomía en contraste, o sea, no solo la libertad, sino la autonomía como posibilidad de persona que me veo en un pluriuniverso. Entonces ya dejaría de ser solo universal, ¿no? No sé si me explico. No solo la mirada universal, porque me da la sensación de que todo el tiempo caemos con estos conceptos que los naturalizamos y no nos deja ver esa diversidad y esa complejidad como sociedad. Y de pronto estos grupos que se apropian simbólicamente y políticamente y hay actos que bien planteabas vos que pueden ser en torno a esa libertad, provocando situaciones, digamos, extremas y aberrantes, como puede ser la reivindicación de genocidas, ¿no? Con cierta libertad y cierto desparpajo. Entonces,
ahí es donde yo me planteo, no solo que es una mirada de contradicción, porque odian un Estado, odian la democracia, pero sin embargo utilizan estos medios y estas formas para poder impulsar de algún modo sus únicas miradas. No hay posibilidad de que sea diferente. Y también acá pone en tensión, bueno, tendríamos que pensar de qué hablamos cuando hablamos de progresismo y a quiénes nos referimos, ¿no? Con esto. Pero pensaba también en estas tensiones que aparecen fragmentadas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista, no sé, hay como algo en la imaginación de lo que uno piensa o se describe o se estereotipa del movimiento feminista, ¿no? Pero también ahí aparecen las indígenas, ahí también aparecen las afro, ahí también aparecen las diversidades de género, ahí, bueno, las discapacidades, es decir, es como que todo el tiempo se tiende como sociedad a fragmentar y ver que una cosa no es lo mismo que la otra y que o sea, hay esa complejidad, sí. Ahora, también estos grupos utilizan muy bien para romper y fragmentar aún más de lo que ya está la sociedad fragmentada. Y me parece que ahí es donde tensiona más, que va mucho más en contra del concepto de autonomía, ¿no? Esto de decir, bueno, la libertad me la apropio, pero también in situ, en cada lugar, me planteo de ni siquiera mencionar ni que aparezca esa palabra, porque esa palabra remite a otra situación, ¿no? Para pensar, pensarnos en el cosmos. Me parece que, bueno, son muchas las cuestiones, pero más o menos entendiendo estas situaciones de tensión políticas, simbólicas y también ciudadanas, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Mirta. Bueno, ahí Mirta traía la cuestión de la pluriversalidad, ¿no? Como alternativa a la universalidad, que creo que en algún punto va un poco de la mano, ¿no? Con la universalidad analógica que planteaba Dussel en esta época, o después lo que va a bautizar el proyecto de transmodernidad, ¿no? Que en último término, digo, no es una mera agregación de diferencias, sino que supone una búsqueda de algún tipo de articulación, o sea que creo que va bien en la línea de estas postulaciones universales, del universal como proyecto. Y Mirta agregaba algo que creo que también apareció en la intervención de otra compañera, la cuestión de la contradicción, ¿no? De cómo estas demandas libertarias, digamos, parecen tener íncita cierta contradicción en relación a atentar contra algo de lo cual se requiere, como puede ser el Estado o lo que fuera, o bueno, obviamente, de la propia construcción ideológica de lo que es el progresismo, ¿no? En términos de algo como si fuera homogéneo y claro, y etcétera. Me parece que es atendible. Habría que ver si la contradicción en sí misma es un óbice o es un problema para una demanda, ¿no? Para una demanda social, si la impugna, digo, o bueno, es algo constitutivo de las demandas sociales. Y bueno, desde ya que hay que precisar y hay que denunciar las universalidades ideológicas de progresismo, casta, etcétera, pero de vuelta, si se le reconoce algún tipo de racionalidad a esa demanda, hay que ver si se le puede hacer o no algún tipo de lugar, o por ahí no, insisto, por ahí la filosofía de la liberación, digo, también la pregunta es ¿qué ideología de fondo supone la filosofía de la liberación? Si tiene que ser sí o sí izquierda, por ahí sí. El compañero Premier Zen de Tua Piel, diseño escénico, ¿dónde está? Hola, hola, ¿se escucha? Decilo Sí. francés, por favor. Bueno, pero estamos en una exposición de filosofía de la liberación latinoamericana, tengo que Pero hablar dijiste- mal francés a propósito. Dijiste latinoamericana y bueno, viene de ahí, ¿viste? Son los franceses. Buenas, Perdón. hola. No, no hay problema, pero se me escucha, ¿verdad? Sí, bueno, soy el que escribió, el que tiene un poco de temor a lo que hoy en día se difunde desde la palabra libertad. Me cuesta organizar las palabras en los discursos, me gusta más escribir, por eso es que me cuesta un poco hablar.
trato de organizar el pensamiento. Básicamente cuando encontré el nombre de este encuentro, soy profe, enseño en un secundario, también en un primario, y me encuentro como avasallado ante todos los conocimientos que pude adquirir hablo, este es un pensamiento, a ver, un comentario humilde, ¿sí? Me falta muchísima formación para poder captar l- toda la riqueza que hay en el texto que expusieron. Entonces, lo que sí puedo decir es que cuando leí el título, yo honestamente estoy en un proceso de buscar respuestas para saber qué hacer y desde dónde hacer desde mi profesión como profe, porque me he encontrado como en una especie de contradicciones entre lo que aprendí en mi formación, tanto académica como de la profesión docente, como de mi formación cuando fui a la escuela o en otras tecnicaturas y cuestiones que hice. Y luego me encontré con el pantallazo de una nueva realidad social que no responde a los lineamientos, por ejemplo, de educación formativa, una educación procesual, etcétera, etcétera, que devienen de unas ideas que ahora se están cayendo a pedazos y yo me encuentro como en shock, por ejemplo, de entender un poco entre, ok, me tengo que actualizar con la tecnología, lo estoy intentando, para cuando yo llego a los primeros conocimientos para insertar la tecnología dentro de las aulas, después me encuentro con no, la tecnología nos está haciendo mal, o lo que está pasando hoy a nivel de pensamiento crítico de la sociedad es porque la tecnología ha profundizado las individualidades y en esto más la pandemia que hace que la gente no quiera socializar con el otro o quiere imponer su postura porque se encierra entre los algoritmos que aparecen en sus teléfonos, lo que pasa en la sociedad afuera y termina estando en una especie de ecosistema de desconfianza hacia lo humano, no puede. Llego al curso y mis alumnos, tanto de primaria como de secundaria, yo lo noto por las distintas evaluaciones que he ido haciendo, tienen más confianza en el aparato tecnológico, en la computadora, en la IA, en ChatGPT, son amigos de Gemini y tienen desconfianza de lo que dice la profe, la seño, el profesor, tienen desconfianza de la directora, niños de sexto grado que me dicen, no, profe, no es así porque ChatGPT dice tal cosa. Claro, pero no es tengo que decirle a niños de primer grado, perdón, de primaria, no, es que no lo vemos desde ese enfoque. Entonces tuve que ponerme a explicar un poco el currículum que estaba aprobado por el enfoque de la institución y cómo Gemini va por otro lado. Y desde entonces yo me pregunto, ok, bien, me tengo que formar, tengo que seguir, tengo que entrar con las tecnologías, pero también tengo que entender sobre las libertades y las diferencias, y sin embargo estamos en un contexto en donde no respetan las diferencias, en donde se está imponiendo una idea de libertad totalmente contraria a la que yo me eduqué, a la que formo en las escuelas, y encima los niños chiquititos vienen con cuadernos con la foto de Milei diciendo viva Milei carajo y cosas como esto es en primaria. Y yo estoy como, ¿qué está pasando? Me siento muy desbordado y busco respuestas porque yo sí creo en los viejos conceptos de libertad y no de esa libertad que avasalla la libertad del otro, sino en mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos del otro. Sí creo en que dos personas puedan tener una conversación en donde se tensionen posturas totalmente y completamente diferentes. Y de pronto me encuentro en un mundo en donde no puedo ir a tomar una coca con un amigo libertario porque de pronto me dice que soy zurdo cuando no lo soy, solo por alguna palabra que no entiende y que no tengo el tiempo o la complejidad eh, eh, de autores que me faltarían para poder explicarle que él está equivocado en generalizar una palabra, una apreciación o hasta una forma de ser con ser zurdo, de izquierda, progresista o libertario. Y es como, no sé qué hacer. Estoy como, eh, busco, estoy tratando de formarme más, leer más, conocer más, así puedo ver por dónde ir como docente desde lo correcto,
desde lo correctamente ético, estoy en esa. Bueno, muchas gracias por la intervención. No sé si vamos a poder ayudar mucho al qué hacer, pero bueno, por lo menos creo que estamos pensando y claramente la situación de shock creo que es compartida, por eso también nos hacemos estas preguntas y no están las respuestas formuladas, ¿no? Gracias por la intervención. Damián creo que estaba y después Lucas. Y creo que no nos queda mucho tiempo más, ¿no? Estamos ahí. Damián. Sí, dos palabritas nada más. Uno que, bueno, es un poquito tramposa, digamos, la consigna, ¿no? Porque, digo, me parece que ahí digo, ni Estado ni progresismo son conceptos, digamos, de la filosofía de la liberación, ¿no? Y menos individualismo. Entonces, está muy bueno para el debate, porque, bueno, un poco ahí salen todas las cosas, me parece que está buena como consigna. Pero bueno, creo que ahí hay una libertad en el sujeto, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, la filosofía europea piensa individuo y libertad, ¿no? Pero en América Latina pensamos en pueblo y liberación, ¿no? Hay un poco la diferencia entre libertad y liberación. ¿Por qué hablamos de liberación y no de libertad en la filosofía de la liberación? Este, mm, Digo, y el pueblo que tiene que ver con lo diverso, ya no pensado como minorías, mayorías, sino, digamos, pensado en todo caso como un colectivo, ¿no? Que tiene que dialogar analécticamente. Digo eso para pensar un poquito eso. Y conectado con esto también, yo no quiero dejar de decir que me alegra mucho que en la UNIPE, digamos, escuchar de filosofía de la liberación. Eh, Porque, digo, es bastante difícil que entre la filosofía de liberación en sí misma en el sistema universitario. eh, y la verdad que me había sorprendido que siendo la UNIPE un lugar, eh, digamos, en donde uno tiene un contacto con, la verdad, con un pensamiento propio, ¿no? Que uno podría decir, en términos educativos. La verdad que cuando yo veía las cosas, digo, de filosofía, los seminarios que se ofrecen, la verdad que mm, me hace mucho ruido, digamos, que siempre se plantean en torno a la filosofía europea, ¿no? A la filosofía griega, y la verdad que me hacía ruido. Así que bueno, nada, me alegro que, no te conocía, Martín, así que me alegro que haya también una línea por este lado porque es necesaria y además porque es lo que hay que hacer para lograr el proceso de liberación, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Damián. Sí, procuraremos que con Ezequiel que esa línea vaya profundizándose. De hecho, hemos hecho en años pasados, bueno, un homenaje a Rodolfo Kusch, un homenaje a Conrado Berslan, y bueno, vamos a dictar la materia de filosofía argentina ahora, el próximo cuatrimestre en la carrera de filosofía. Hay un proyecto de investigación también radicado en la UNIPE en este sentido, así que sí, estamos tratando de potenciar el área. Así que gracias. Y un gusto. Lucas. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo un poco vengo del campo de la educación también, tengo formación en ciencia de la educación y también en artes, vengo también del teatro, soy profe de teatro, así que un poco siempre trato de ver los problemas de un lugar un poco más integral. Un poco tomando con esto, bueno, la intervención de acá de Premier también, un poco comparto lo que él decía. Y sobre todo con estos discursos que hoy dan vueltas, ¿no? Y yo siempre me pregunto, soy una persona que se pregunta mucho, por algo me metí acá y me gusta la filosofía, desde la secundaria, bueno, me voló la cabeza. Entonces ahí siempre me empecé de manera autodidacta a leer. Tuve una buena docente también, eso hay que recalcarlo, que siempre despierta esos pequeños intereses. Pero me parece que hoy quizá voy a hacer una generalidad y es grosera, pero es lo que yo, digamos, pienso. Creo que hoy
la gente no sé si es la gente, pero las personas, los individuos, cada vez se preguntan menos o no se preguntan, nadie se pregunta nada. Entonces digo, bueno, quizá la filosofía tiene mucho por hacer ahí. Sobre todo esas preguntas, digo, que no llevan a ningún lado, porque hoy con esta lógica del mercado, ¿no? Digo, bueno, uno tiene que hacerse una pregunta que tenga una respuesta y que genere un lucro, que genere productividad. Las preguntas que no llevan a nada, no sirven para nada, entonces se destierran. ¿A qué voy con esto? Con el sistema educativo, digo, ya que, bueno, lo que decía Premier, digo, ¿qué es lo que él puede hacer? Yo no sé si estás mal, compañero, yo creo que tenés muchas preguntas en tu cabeza, bienvenido sea, las preguntas que vos tenés, no las dejes de lado, porque a mí me pasa también. Yo creo que hoy, sobre todo si uno trabaja con adolescentes, ¿no? Que a mí me pasa también, una vez me pasó algo también que me choqueó, porque estábamos conversando sobre Paulo Freire, ¿no? La cuestión de la pedagogía del oprimido, también en todo. En una clase hay un estudiante simpatizante, digamos, de Milei, como que, bueno, me trae esta cuestión de que le había gustado lo que pensaba Paulo Freire porque lo asimiló con Milei, ¿no? Esta cuestión de liberarse de la opresión. Y yo ahí como que me hizo un clic y digo, claro, digamos, por ahí viene la cosa, ¿no? Estos grupos roban o toman categorías políticas que les son ajenas, digamos, pero porque hay un vacío ahí, digamos, de ese otro lado, que no quiero hablar en términos de izquierda y derecha, porque para mí no, trato de no pensar con esas categorías, porque para mí no nos pertenecen, son categorías europeas, pero lo pienso, digo, del otro lado, ¿qué hay? Porque también un tuit del presidente hace unas semanas atrás, unos meses atrás, donde lo mencionaba Gramsci. Digo, bueno, y hablaba en contra de la batalla cultural y Gramsci. Digo, muchos de estos jóvenes que quizá no saben quién fue Gramsci, van y se acercan a Gramsci a través de porque Milei lo mencionó, digo. Entonces, nada, digo, creo que es muy acertado lo que hacen estos grupos, porque introducen categorías políticas que le son ajenas, pero hace que la gente piense, diga, ¿quién es Gramsci? A ver, ¿quién es Paulo Freire? Bueno, que del otro lado yo lo veo vacante eso, del otro lado veo que no hay nada, se fue dejando de lado. Y otra cosa que me choqueó también en el año, bueno, leí una noticia hace poco que en el año 2023 en Argentina, la palabra más buscada en Google fue la palabra Estado. Eso también me choqueó, porque digo que una amplia porción de la población haya buscado qué es el Estado en Google, digo, bueno, hay un problema político y un problema de educación acá. ¿Qué es lo que está pasando que la gente necesita buscar en Google qué es el Estado cuando el Estado es la escuela, el Estado es el centro de salud, el Estado es también la policía? Bueno, digo, ahí hay muchas, digamos, contradicciones y vuelvo a decir lo mismo, del otro lado creo que no hubo, no hay respuesta. Y esto último, quiero decir, para cerrar. También yo creo que hay problemas que son quizás es medio marxista mi lectura, pero de base material también veo, que hay discursos que hacen más pie que otros. Yo me acuerdo hace unos años atrás, por ahí se van a acordar, en el prime time de Telefe, de un canal más visto de Argentina, había una serie sobre, bueno, los desaparecidos, creo que era Televisión por la Identidad. Yo era chico, digamos, pero bueno, miraba esos capítulos, digo, bueno, en el prime time de Telefe, año 2007, 2008, hoy eso es impensado, es inimaginable que un canal como Telefe o los canales más vistos tomen esas temáticas y los pongan en el prime time. Y yo digo, y me pregunto, ¿no? Digo, ¿y eso por qué sucedía antes y hoy dejó de suceder? Bueno, quizá por la lógica del mercado, que el mercado coopta lo que en ese momento es de interés de la sociedad, etc. Pero digo, había una calidad de vida, digamos, que era muy diferente a la que tenemos hoy, donde cuando hay una buena calidad de vida creo que hay discursos que pueden permear más que otros. Entonces digo, bueno, la calidad de vida que fuimos teniendo hasta el año pasado se fue deteriorando cada vez más, entonces hay discursos que ya dejan de acompañar, porque vos decís, bueno, vamos a hablar del feminismo, de esto, de lo otro, aquello, pero yo estoy viviendo mal. Entonces, como sos vos el sujeto que enuncia eso, pero haces que yo viva mal, no te voy a creer más. Creo que un poco por ahí viene
eso. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucas. Muy buena la intervención. Ezequiel. No, nada, estamos medio sobre la hora, pero les confieso que le escribí por WhatsApp a Martín que me parecía que es una gran charla la que se dio. Digo, en general no suele pasar que conecten tan rápido y tan bien, y sobre todo con el Zoom, ¿no? Con esa distancia que impone el Zoom. De todos modos, me parece que en todas las intervenciones queda claro, sí, nos quedamos cortos, Lorena. Pero bueno, es preferible eso, ¿no? A que nos quede largo. Me parece que es preferible ese problema. No iba a decir que en la línea de lo que señaló Damián, si no me equivoco, que uno de los desafíos es poder pasar de las palabras a los conceptos, justamente, ¿no? Quiero decir, muchas veces ese uso discrecional y en tanto que uso de palabras, uno podría decir legítimo, que se hace de cualquier término, es medio imposible de abordar. Y yo creo que la filosofía tiene poco para hacer. En todo caso, la filosofía tiene un trabajo ahí que tiene que ver con poner en perspectiva conceptual esas palabras, ¿no? Para decirlo menos complicado. Tratar de trabajar para poder mostrar qué implica tirar del hilo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una frase popular que ayuda a entender un poco el problema, y es el dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y con las palabras pasa un poco eso también. Digamos, depende de cuáles sean las palabras que rodean la libertad, vas para un lado, y depende de cuáles sean las palabras que rodean, por ejemplo, la liberación, va para otro. Quiero decir, por eso me parece que estamos en una situación donde las imágenes son muy pregnantes, y si logramos pasar el umbral de las imágenes, nos encontramos con palabras que tienen una polivocidad incontrolable, y bueno, entonces como que la filosofía viene a producir un tipo de trabajo que está en un tercer nivel. Imágenes, palabras, conceptos. Como para llegar a plantear el problema de su nivel conceptual, uno tiene que tener tiempo, por ejemplo, incluso acá nos quedamos sin tiempo, pero también ganas, ¿no? Y ahí está un poco el asunto del deseo, digamos, ¿no? Desde qué lugar podemos proyectar un deseo de trabajar en ese nivel, que es el nivel conceptual, ¿no? Y ahí también para volver sobre que filosofía de liberación es y pretende ser filosofía. Entonces, habría que ver cómo le disputamos los términos, ya no en el terreno de las palabras solamente, sino tratando de llevarlo a la dimensión conceptual, lo cual implica un sistema, una puesta en coherencia, digamos, de ciertos significados. Y ese es un problemón, digo, porque si el interlocutor no está dispuesto, un poco en la línea de lo que decía Premier, que creo nos dijo su nombre y le decimos Premier todavía, ¿no? En la misma línea, digamos, es eso, ¿no? Como si vos hablas con alguien y ese alguien, a partir de una palabra, hace un mundo, bueno, van a chocar mundos, digamos. El tema es, el desafío pedagógico también, me parece, es cómo hacemos para llevar la conversación de las palabras, no sé si a las cosas, porque ahí le estoy robando a Foucault, pero sí de las palabras a los conceptos, digamos, ¿no? Que son entidades más complejas, más orgánicas, y que en general tienen algún tipo de correlato, si son conceptos importantes en instituciones, ¿no? Solo quería sumar eso, Martín. Buenísimo. Y bajo ningún concepto cerrar yo. Sí, usted es el moderador, así que tiene que tener la última palabra. Bueno, estimados, estimadas, esta pregunta hay que trabajar en otro encuentro, tal cual. Vamos a hacer otro encuentro de alguna manera, nos volveremos a encontrar. El curso en la asignatura. En la asignatura ya no pueden anotarse, pero bueno. Sí, como oyentes, que vengan. Claro, lo vamos. Bueno, estén atentos, estén atentas, porque vamos a seguir haciendo, como les decía antes, cosas desde el área de filosofía argentina, latinoamericana, desde la UNIPE, así que bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar, y muchísimas gracias a todos y a todas por sus participaciones y por ayudar a pensar algo que claramente, como decía hace un rato, no es algo ni de casualidad que ninguno de los de acá tengamos resuelto, y este encuentro creo que por lo menos nos ofrece algunas preguntas y algunos caminos para seguir pensando
para construir las respuestas colectivamente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, en serio. Estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Y nos vemos prontamente. Gracias. Listo, en la señora. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, voy, chau.